Qué bendición estar en esta mañana aquí para escuchar también la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que estemos en pies y vamos a leer la palabra del Señor. Hermana Pastora Emi va a hacer la lectura. La lectura de la predicación se encuentra en Génesis 29, versículo 15 al 19, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo: por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó: es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Esto es palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída, proclamada. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en este proceso, en esta experiencia de comunicar tu palabra y de escucharla también para que nuestros corazones sean edificados, sean transformados y que podamos salir, Señor, llenos del entendimiento y del conocimiento que necesitamos para vivir cada día. Te damos gracias, Señor, porque la obra que tú comenzaste la sigue perfeccionando en tus hijos. Amén. Tomar su lugar. Hoy voy voy a predicar de un pasaje que hace tiempo no predico. Y pero estuve estudiando, haciendo una exégesis bastante profunda sobre este pasaje bíblico y quiero compartirlo con ustedes. Yo creo que el Señor hoy va a cambiar tu manera de ver la historia de Jacob, Lea, Raquel y Labán. Prepárese para ver algo que quizás usted nunca había escuchado, eh, y para que el Señor le ayude a entender en mayor profundidad por qué la palabra de Dios está escrita como está escrita. No es casualidad. Dios siempre tiene un plan perfecto para con nosotros. Amén. Y por eso el tema que le traigo o el título de esta predicación es un amor refinado. Ya conmigo, un amor refinado. Y partimos de establecer primero queremos establecer una teología clara de este relato, una teología clara de este relato. Es importante siempre, cuando uno va a enseñar sobre la palabra de Dios, tener unas bases teológicas claras, ¿ves? Porque, y quiero definir con claridad las líneas teológicas y las líneas de quizá algún tipo de argumentación complementaria de lo que habla y de lo que puede significar este relato para nosotros. Y más cuando nosotros venimos de un texto, de un contexto donde hemos escuchado el mismo mensaje o la misma aplicación de este pasaje que quizá pues crea hasta cierta, yo digo que vemos los relatos de Lea y Raquel y Jacob y Labán como una historia triste, y de hecho hay tristeza en la historia, pero muchas veces he visto hasta burla de, del personaje de Lea, y creo que quiero hoy hacer una redefinición del personaje de Lea, eh, para que podamos verla desde el corazón de Dios y no desde el corazón nuestro o desde la, la explicación más tradicional que hemos tenido sobre esta mujer.
Y cuando hablamos de establecer una teología, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la explicación de lo que yo les puedo hablar y lo que podemos decir de esta historia tiene que ser basada en la Escritura. Amén. O sea, nosotros partimos de la Escritura y de lo que dice la palabra para poder explicar y aplicar lo que ella nos quiere decir. Ahí Dios permitió que esto se escribiera con un propósito, para que nosotros pudiéramos conocerle mejor a Él. Por lo tanto, el personaje principal de toda esta historia, de todo el escrito bíblico y especial de esta historia, es que conozcamos mejor a Dios. Amén. ¿Está conmigo? Es conocer qué, mejor a Dios. ¿Sabe? En la medida que conocemos a Dios en mayor profundidad, nos permite entonces tener tranquilidad y confianza. Que las historias pueden parecer un poco difíciles, que los relatos pueden ser chocantes, pero ahí podemos ver cómo Dios opera. Que muchas veces vemos en la Biblia relatos que parecen presentar historias injustas. Sin embargo, podemos ver a Dios, al Dios de misericordia, al Dios justo, ya conmigo, al Dios justo. ¿Sabe? Ese Dios justo no pierde su carácter en ninguna de las historias de la Biblia. Por eso es que en esta historia vamos a encontrar eh, temas como el menosprecio humano. Vamos a encontrar ahí. Vamos a encontrar cómo Lea fue utilizada por su padre, es rechazada emocional por su esposo, eh, que claramente, vamos, en el relato dice que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y eso pone a Lea como en una posición secundaria. La pone como en un estado de humillación, ¿cierto? Pero vamos a ver en profundidad esto. También vamos a ver que dentro de toda esta injusticia humana podemos ver el carácter de un Labán, que si usted nunca había escuchado a Labán, Labán era tío de Jacob, hermano de Rebeca, ¿verdad? Y, y Labán le gustaban los negocios. Y, y aunque no todos los negociantes hacen trampa, ¿verdad? Los cristianos, esperamos. Pero, sí, pero es una batalla difícil, porque en el mundo que vivimos de tanto engaño, cada vez que hablamos de negociar, siempre alguien quiere ganar, ¿cierto? Por eso es que el ejercicio de hacer justicia en esta dinámica, pues mire, tenemos que tener presente al Señor. Y en el caso de Labán era un buen negociante, era un individuo de emprender, de tener empresa. Por lo tanto, la Biblia claramente nos presenta a un Labán que es astuto, que, que le gusta sacarle lo más posible a sus inversiones. Pues para eso son los negocios, ¿no? Para sacarle, pero hay un punto donde es justo y hay un punto donde es injusto. En el caso también vamos a ver un Jacob, el personaje de Jacob, que es un personaje que también le gustan los negocios, que le gusta mover las cosas a su favor, que desde el nacimiento vemos que, según el relato bíblico, dice que era hermano gemelo de Esaú, y dice que cuando Esaú lo estaba sacando, lo agajó por una pierna, como que dice, yo quiero ir primero. El que lucha desde el vientre. ¿Sabe? Vemos un Jacob que venía luchando desde el vientre de su madre, porque quería adelantarse. Por eso que Jacob es el que se adelanta. Jacob, muchos le llaman el engañador. Para mí me gusta más el que está buscando adelantarse, porque representa esa humanidad nuestra, que siempre estamos buscando cómo. Mire, si usted está en una competencia, ¿qué usted va a hacer? ¿Quedarse atrás? No, usted quiere adelantarse. Mire, hasta los que estamos atrás competimos con los que estamos atrás. Mira, cuando, cuando usted está en una carrera, usted está en competencia. Eso de que, no, yo cogí por correr. Mire, usted corrió, aunque le fuera, yo
Yo me acuerdo en un 10K que yo estaba explotado y veo una doña que se había escrito aquí, tengo 72, si yo puedo, tú puedes. Yo estaba explotado, ya estaba a punto de brincar la verja y irme al otro lado. Y cuando la señora pasa me dice, ¿has quedado o vas a seguir? Y cuando yo la veo así que pasa por ahí, yo le veo ese, yo me le fui detrás a la señora. ¿Ah? Y después le pasé y todo, yo me sentí que le gané a la señora, así que entré en competencia. Y tengo muchas historias de esos 10 y esos 5K cuando uno iba corriendo. Uno hasta caminando en el mall. Alguien le pasa por el lado y te dice, adiós, mira, y se la adelanta. Vivimos en una competencia constante, eso es parte de nuestra existencia. Y queremos llegar, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por los que han llegado últimamente en su competencia. Gloria a Dios. Así que no nos escapamos de esa realidad. Ahora, pero, ¿cuál es el punto donde tú debes entender que no todo depende de ganar? Porque sabes que hay un Dios soberano que gobierna y tiene control de todas las cosas y que tiene sus decretos. Y eso es parte de la teología que gobierna este relato, que Dios es soberano. Dios es quien elige. ¿Ah? Y Dios permitió esta historia donde había una esposa no amada, que era Lea, pero, pero esa esposa no amada, que era Lea, de ella vino la tribu de Judá, de donde viene todo el linaje. De hecho, de ese linaje viene el Mesías. ¿Ah? Del linaje de Judá, donde viene todo el ejercicio sacerdotal, viene de esa mujer. De esa mujer que nadie, que no era vista, que parecían sus ojos reflejaban. Y voy a explicar un poco del carácter que podríamos entender de Lea. También de ella viene Leví, que era el orden sacerdotal de servicio en la iglesia, de donde estaban los adoradores. ¿Sabes? Que podemos ver que de esa mujer que fue afligida, que ella, de hecho, en un momento dado vemos en relato, en los versos que dice que ella era una mujer afligida, pero esa aflicción, ella no la descargó, escucha bien, en desquitarse en contra de alguien, sino se acercó a Dios. Y vamos a ver los relatos más adelante, que aún los significados de los hijos de esta mujer hablan de su devoción con Dios, de su comunión con Dios. Y es como una invitación, y parecería que ya estoy cerrando el mensaje, no, estoy haciendo, lo he querido hacer de esta manera para que podamos captar la esencia de lo que les quiero presentar. Porque en este relato, en su teología, vemos la gracia de Dios que va más allá del afecto, la belleza, de los planes humanos. ¿Verdad? Dios es Dios que lo que el mundo menosprecia, Él lo exalta. Dios es Dios que lo que la gente no ve, Él lo ve. Y es maravilloso saber que si tú eres de los que te consideras de los pocos vistos, Dios te ve. Dicen amén a eso. Dios está ahí para ti. Y eso es lindo saberlo porque como Dios nos ve, Él hará justicia para nosotros. Y ese es el plan de Dios, hacer justicia al hombre. Por eso es que cuando entonces vamos al detalle de Lea y Raquel, cuando hacemos un poco un contraste del carácter de estos dos personajes, vamos a ver que Lea es presentada en el escrito como una mujer con ojos delicados. Sin embargo, a Raquel se presenta como hermosa de semblante y de lindo parecer. ¿Ok?
¿Cómo entonces podemos interpretar el carácter de Lea? Fíjese, los cuando hacemos un poco de investigación sobre el carácter de Lea, en la Biblia no tenemos tanta información, sino interpretar los resultados de su vida. Ahora, yo creo que por los resultados de tu vida se puede interpretar cómo fue tu vida, ¿cierto? Porque si 2 más 2 es igual a 4, pues podemos ver el resultado, entender que hay una combinación donde todo va a sumar y va a dar el número 4, ¿cierto? Los elementos tienen que cuadrar. Así, por lo tanto, si vemos a Dios y vemos el reflejo del plan de Dios en la vida de Lea, estaba ocurriendo en la vida de Lea que refleja el resultado, la gracia de Dios obrando en nuestra humanidad cambia el escenario de nuestra existencia. Por eso es que cuando vamos a buscar en el lenguaje original en que se escribe la escritura en hebreo y cómo se fue definiendo a través de los exégetas judíos, eh, dicen que Lea era como introspectiva, era un persona que su manera de ser era hogareña. Por lo tanto, también era una mujer con una espiritualidad profunda e interior. Diferente el carácter y a la personalidad de Raquel, que era dinámica, era atractiva, porque era pastora, estaba siempre afuera. Usted nunca escuchó que Lea estaba en el campo, Lea estaba en la casa. Por eso es que vemos en funciones a Raquel, que era atractiva, estaba en el campo, era pastora. Ella tenía una fuerza visual, llamaba la atención. ¿Ah? Por eso es que entonces cuando hablamos de Lea, cuando miramos, era de ojos delicados, según una explicación complementaria, que no es escritural, pero lo podemos ver, nos habla de que hay unos roles diferentes en cómo estas mujeres vivían y se relacionaban en su entorno social. ¿Sabe? Que entonces tendríamos que cambiar esa interpretación de decir que la Biblia dice que Lea tenía los ojos delicados, o en la versión yo usé la versión de las Américas para este mensaje. Por tanto, en la versión de NBI dice un nombre, dijo una característica diferente, pero en esta versión dice que era delicada. ¿Ah? Y mucha gente han traducido esto en ciertas tradiciones de interpretación que Lea tenía un problema físico, que era visca. Y mire que yo he escuchado eso, pero no era necesariamente, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que estaba pasando en su vida. Porque una persona que está en un proceso de sufrir, sus ojos están como caídos, se ven tristes. Los ojos de Raquel eran vivarachas, siempre tenía los ojos abiertos, ¿verdad? En el caso de Lea se presenta con esta mujer con los ojos delicados. ¿Sabe? Y hay algo entonces, si alguien tú lo ves con los ojos tristes, cuando tú ves a alguien con ojos tristes, así como caídos, ¿cuál es la pregunta que tú haces? ¿Cuál es la pregunta que hacemos? Decimos, ¿qué te pasa? ¿Cierto? ¿Por qué están tus ojos así? ¿Por qué se ven tristes tus ojos? ¿Por qué se ven caídos tus ojos? ¿Por qué te ves de esa manera? Hay algo detrás, algo ha ocurrido detrás que ha causado que esta persona, sus ojos reflejan quizás un cúmulo de experiencias difíciles. Y según la tradición judía, que tratan de explicar, y es interesante cómo tratan de explicar la situación, el escenario en que está viviendo Lea.
Porque cuando buscamos la historia y la cultura de aquellos tiempos, de esta época, era que siempre en las familias la, la hija mayor tenía que casarse primero que la menor. Y según el orden familiar, le tocaba a la familia de Labán que se casaran por acuerdo con la familia de Isaac. Así que por eso es que Jacob está buscando novia, está buscando jeva, está buscando novia y va a buscar a quién, a su tío Labán, porque él sabe que le corresponde con esta familia el emparentarse. ¿Estamos siguiendo el hilo? Ahora, ¿cuál es el primer hermano de Jacob? Esaú. Y según la tradición judía, dicen que Esaú era medio canalla. Que de acuerdo a la tradición de lo que explican la Midrash y todos estos escritos y aún el Talmud de judío, era que Esaú era un individuo también de negocio, pero era problemático. Era problemático. Según esa explicación que dan nuestros hermanos judíos. Y que posiblemente Lea sabía que le iba a tocar casarse con Esaú. Y Esaú, según dicen estos relatos que tratan de explicar la historia, dicen que Esaú era conocido por su violencia, por sus malos negocios y por todo, bueno, vendió la primogenitura, ¿sabes? Por eso que de ahí sale el carácter de alguien. Si tú vendes tu primogenitura, tú no valoras. O sea, era un individuo que hacía cualquier cosa por satisfacer sus deseos. Así que por eso es que la tradición judía dice, mira, el perfil y el carácter de Saúl era un individuo problemático. Posiblemente Lea sabía eso y decía, y de acuerdo a lo que conocemos de Lea, era que una mujer que amaba a Dios. Que aunque Labán era un idólatra, era un descarriado de la fe, su hija Lea amaba a Dios. Y eso lo vemos por los nombres que le pone a sus hijos. Es una persona que estaba y la tradición entiende a Lea como una mujer que ama a Dios. Al contrario de Raquel, que más adelante sabemos que se robó hasta los ídolos del padre. Era, ella era idólatra, no amaba a Dios, ¿sabes? Estamos viendo cómo en una misma casa están pasando diferentes cosas. ¿Se parece eso a la sociedad puertorriqueña? Que hay hijos que aman al Señor, pero hay otros hijos que cogen por el monte. ¿Ah? Sí, que hay una batalla espiritual en el entorno de la familia y podemos ver a esta familia, una familia normal, donde hijos hacen las cosas incorrectas. Un Esaú que vende su primogenitura, de hecho está una batalla contra su hermano y hay hasta amenaza de muerte. Mira lo que está pasando. Ahora se dice que lo más probable es, según explican estos comentarios hebreos, judíos, dicen que Lea posiblemente tenía miedo. Tenía miedo de que llegara un día Esaú a pedirle la mano. Y posiblemente ella lloraba y oraba a Dios. Mire cómo dice la explicación que estuve leyendo. Ella oraba para que Esaú no llegara. Que no le toque el malo. Esas son las explicaciones de la Midrash, de la exégesis judía. Y están tratando de explicar esto de una manera para que pueda ser entendido. Ella está orando, sus ojos, su quebranto. Habla de alguien que está sufriendo, pero también está esperando en Dios. Ahora, luego sabemos la historia de que Saúl Saúl era tan bueno que rompió la regla y se casó con una cananea.
De hecho, tuvo 3 mujeres en aquel tiempo. Ahora, toda esa información, lea estaba en conocimiento de estas familias, ¿sí o no? Seguro. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que llega Jacob al escenario. Y Jacob ama a Dios, pero lucha con querer adelantarse a los procesos también. A Jacob le gusta avanzar, cortar, shortcuts. Y los que hacen shortcuts, ¿eso es trampa o eso es correcto? Es trampa también. Así que estamos viendo una historia de gente de Dios que hace trampa. Pero Dios está trabajando ¿con quién? Con ellos. Y a mí lo que me bendice de la escritura es entender que Dios no tiene problema con él revelar nuestro carácter caído y a la vez presentar su carácter de misericordia, de gracia y de amor para guiar los procesos de nuestra propia historia. ¿Cuánto dicen amén? Así que usted nunca puede, escucha bien, juzgar a la gente por lo que hace hoy. Porque quien juzga y va a juzgar y va a traer consecuencia y todo eso y retribución es Dios. Dios está guiando la historia. Ya conmigo, Dios está guiando la historia. Así que estamos viendo a un Jacob que decide llegar a buscar su prometida. ¿Ah? Y a mí me llama la atención que Jacob con quien primero se encontró fue con Raquel. ¿Ah? Y cuando la vio, se enamoró de ella. Ella fue a buscar, estaba buscando agua, ella andaba con sus ovejas, de hecho, había un pozo que estaba tapado y allá fue Jacob a demostrarle sus bíceps. Déjame moverte. ¿Sabes que cuando el varón quiere conquistar a una dama, cambia la voz y saca los molleros? Le dice, mi amor, joven, ¿usted necesita ayuda? ¿Usted no necesita que cambie la voz? Y de momento dice, necesita que mueva la piedra. Y muévela. Y sacó allá de los bíceps y movió la piedra. Pero esa voz como que se va agotando. Bueno, ahora no la descubren porque ahora es por texto. Pero de repente si le envía un audio, cambia la voz y dice, hola, mi amor, estoy aquí. Cuando la conoce después de frente, dice, era yo. Y ella dice, corten eso. Pero es importante que podamos conocer esto de la historia. Jacob, mire esto. ¿Jacob era qué? ¿De la casa o del pastoreo y del campo? ¿De dónde era Jacob? De la casa. ¿De dónde era Esaú? Del campo. Olía a campo, a oveja, a pastoreo. Vemos aquí un contraste. En este caso ahora, pues te diría, bueno, pues se supone que Jacob, que era de la casa, se encontrara con la de la casa. No, pero él se encontró con Raquel. Y él era el segundo también. Y se encontró con la segunda de la familia. Y dice, pues mira, pues entonces me toca. Pero hay algo que queremos entender sobre esto y es que para el amor, el tiempo de espera no es barrera. El tiempo de espera no es barrera. Jacob, cuando se acercó a Labán y le pidió, mira, me gusta su hija. Se fue allá, le dijo, me corresponde, es la segunda, yo soy el segundo, vengo para acá, tú sabes. Y Labán lo miró, muy astuto, un padre eh, economista, emprendedor. Dijo, este muchacho está bien entusiasmado
Y Labán sabía lo que va a pasar. La primera todavía no se había casado y la cultura decía que la primera tenía que casarse, ¿qué? Primero. Y eso era justo en esa sociedad, así lo era. Pero no se lo dijo, se quedó como calladito. ¿Ah? Y cuando, ahí es donde vamos a ver en el versículo 17, dice que Labán tenía 2 hijas y habla del nombre de Lea, la mayor era Lea, la menor era Raquel, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel, ahí lo dice. Y él le dice a Labán, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Él puso la oferta. ¿Te voy a servir cuánto? 7 años. Hermano, 7 años. ¡Wow! Hoy en día eso no pasa. 7 años voy a trabajar. Te voy a trabajar 7 años. Dicho, Labán le dijo a él, mira, no es gratis. Yo sé que no es gratis. Labán le dice, no, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar. Pero Jacob se tiró con la de él. 7 años te voy a trabajar por Raquel. Y Labán le respondió, bueno, para dársela a otro, mejor te la doy a ti. Mira las palabras que utiliza Labán. Mejor para que dársela a otro. ¿A quién era el otro? Saúl. Porque conocía a Saúl. Ahora, ¿hace sentido el relato de la Midrash y masorético de los judíos? Tiene un poco de sentido. Dice, para dársela a otro, que le correspondía esa, te la doy a ti. ¿Ah? Quédate conmigo, Jacob, pues sirviendo 7 años por Raquel. Y le parecieron, de hecho, él estaba tan enamorado que dice el relato, que poco le pareció a él 7 años. O sea, Jacob le dijo, 7 años, yo te trabajo por la nena 7 años. ¿Ah? Pero no se quedaba ahí. ¿Sabes qué pasó? Vamos a ver más adelante en el verso. Que llegó el día de la boda. Y ya estaba Jacob, se cumplió el tiempo y cantaba, la boda de ella tiene que ser la mejor. ¿Eso fue la que cantó? No, no cantó eso. Pero para que usted tenga contexto, ¿verdad? Estaba el hombre, se llevó unos mariachi, ¿verdad? Y decía, con dinero y sin. No, no. Había trabajado el hombre. El hombre había trabajado. El hombre se había fajado trabajando 7 años y dijo, mira, ya es tiempo de que nos casemos. Mira, un noviazgo de 7 años, brother. Ya es tiempo de pensar, no sé, no sé. A lo mejor la novia decía, mira, yo no soy Lea, ni Jaquel. Vamos a cuadrar esto. ¿Ah? No, dice el versículo 21, y Jacob, entonces Jacob dijo a Labán, mire cómo lo dice, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Dame mi mujer. O sea, el hombre estaba listo. Ya yo trabajé para ella. Dice que Labán hizo un fiestón, una fiesta. Invitó a todo el mundo para la fiesta. Lo puso por WhatsApp, hizo el grupo de WhatsApp. Estás invitado a la fiesta. No había WhatsApp en ese tiempo, pero había forma de comunicarse. Le escribió a todos. La invitación estaba ahí. ¿Van o no van? Decían, ¿no? Como dicen ahora en el pool de WhatsApp. Yo detesto eso, pool. Confieso. Porque ¿qué sentido tiene si usted no va a decir no voy y después pone que no va por esto? Cuando eso se contagia. Porque que no tiene ganas de ir dice, fulano no va, pues yo no voy. ¿Es cierto o no es cierto? Pues yo prefiero poner, están invitados, escríbanme y me confirman. A los jóvenes les gustan los pools, ¿verdad?
¿sabes cuál es? Yo soy de otro siglo. Yo soy como un alienígena que ha llegado a sus vidas en esta generación. Y para los de mi generación, eso de poner un escoge, mi generación es, ¿vas o no vas? ¿Verdad que? Pero eso de explicar, van para mi cumpleaños, no voy. Por eso es que yo a veces por vacilar le pongo van y le pongo abajo el segundo, tengo pereza. O yo he escrito en pool y decía, vas, soy un bobo. El segundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo hago? Para, para chantajear lo que no voy a escribir. Pero no, eso es, hay una forma, ¿verdad?, de invitar. Resulta que, vamos al tema. Labán hizo oficial la boda. Se va a casar la muchacha. ¿Ok? Pero pasó algo. Dice la historia que Labán hizo un fiestón. Y me imagino que en el fiestón Jacob estaba contentísimo. Se le pasaron las copitas. Los juguitos de uva eh, que habían sido fermentados. Estaba muy alegre. Y en aquel tiempo había una práctica. Y era que cuando la mujer se iba a casar, era cubierta de arriba abajo, por lo tanto, no se sabe, eso era como un regalo secreto. Tú sabías que había una mujer ahí, pero no sabía quién era hasta al otro día. Imagínate, con la oscuridad que había en aquel tiempo, que no habían lámparas, no habían focos, oscuridad total. Todo pasó, la noche corrió. Cuando se levantó por la mañana Jacob y miró, estaba Lea mirándolo. Lo más probable con los ojos no tan tristes. No lo dice la Biblia. Pues yo creo que Lea estaba muy alegre. Sus ojos ya no eran delicados. Estaban muy así. Le dijo, aquí estoy. Soy de vos. Sí. Y pero por el otro lado, cuando Jacob se da cuenta y dice, pero esta no era. Bueno, eso debe ser un trauma. Por eso cuando yo me casé, yo mantuve mis ojos abiertos. Yo me casé con la mayor, pero sí, yo me quería ver casarme con la mayor en este caso. ¿Ah? Y ahí vino el diálogo más difícil. Jacob va a reclamar la garantía. Y vino a reclamar la devolución. Dice, tengo que devolverlo. Que mucho le gusta a la gente hoy en día ir a devolver las cosas. ¿Ah? Dice, déjame devolver esta mujer porque alguien aquí se equivocó. Pero Labán le dice, y eso lo vemos en los versos 26, que Labán le dice, no se acostumbra a nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Y le dice, vamos, escuche esto, cumple la semana nupcial. Así que le dice, cumple tu luna de miel con Lea. Y Lea hacía, amén. Pero mire esto, mire esto. Y te daremos también la otra por el servicio que habrás de redimir aún otros 7 años. Con mucho entusiasmo, eso fue como un anuncio allí. Solo con 7 años más de servicio tendrás la que tú quieres. Solamente espera una semana y te comprometes, firmar el contrato y tú tendrás 2 esposas por el precio de una. Salió como con esposa y sierva. Y después que cumplió su responsabilidad, hizo un contrato y se comprometió a trabajar 7 años más y tuvo a Raquel.
Así que no tuvo que trabajar 7 años, no, dice, a fondo tiene, sabe que mientras estaba ya en su, de luna de miel, tenía una hipoteca de 7 años de trabajo. Para mí que ese es como que el primer préstamo que yo he visto en la Biblia, ese como que porque es un acuerdo, es acuerdo, ¿sí? Me vas a trabajar 7 años, lo tienes ahí, te lo anticipo, pero eso es como un crédito, ¿le parece? Pero el amor lo puede todo, ¿cierto? Dale, tú me miras así, me estás entendiendo la historia. ¿Verdad que puede ser chocante? Pero aquí vemos a Dios obrando. Dios está haciendo justicia, porque Dios es un Dios bueno. Entonces, tenemos que ver, mi segundo punto era que el verdadero amor obedece, valora y honra los procesos. Ya conmigo, hay que honrar los procesos. O sea, cuando vemos esta historia, una de las cosas que aprendemos de esto, a pesar de que esto parece como un poco cómico, pero tenemos que aprender, Dios nos enseña a través de este diálogo, es que hay que aprender a valorar los procesos. Tercero, que el verdadero amor hace justicia y cumple el pacto. El verdadero amor, ¿qué hace? Hace que justicia y cumple el pacto. ¿Qué hizo? ¿Qué le tocó Dios hacer en la vida de Jacob? Que tenía que aprender a cumplir. Que no se puede saltar el proceso. Aprendemos de esta historia esto. Y tenemos que aprender a aplicarlo en nuestra vida. Sí. Sabemos que Lea era una mujer que oraba a Dios. Y dice que era una mujer angustiada y y dice que Dios escuchó la angustia en un momento dado de Lea y le dio a un hijo. Su primer hijo se llamaba Rubén, que significa el Señor ha visto mi aflicción. Su primer hijo. Ahora, era una mujer intercesora. Yo le llamo a Lea una mujer que intercede. Una mujer que a pesar de la injusticia, que vive en escenarios donde vive como un poco oculta, donde su voz no se escucha quizá tan fuerte, donde su presencia no es tan carismática. Sin embargo, Dios hace justicia a aquellos que no son vistos. Y Dios nos quiere mostrar que hoy en día, y a nosotros como iglesia, enseñarnos que como iglesia tenemos que mirar a aquellos que no todo el mundo mira. Amén. Porque si Dios mira a lo que nadie mira, entonces tú y yo tenemos que representar a Dios en la tierra y abrir nuestros ojos para ver a aquellos que nos miran con ojos delicados. Como quien dice, ¿serás tú la persona que Dios ha enviado para contestar mi petición? Y si tú eres de los que tienes esa mirada así, como esa mirada que refleja esa angustia, ese dolor interno, te traigo noticia. El Señor tiene cuidado de ti. Rubén significaba, según dice Lea, el Señor ha visto mi aflicción y por lo tanto, si ha visto mi aflicción, me ha dado que los hijos vienen a llenar de amor, de felicidad, el espacio. Raquel todavía no tenía hijos. Pero esa no la voy a dejar para otro día. Porque ya todo el mundo ha predicado mucho de Raquel. Quería traer a Lea. Después tuvo un hijo, se llamaba Simeón. Y ella dijo, el Señor oyó que yo era aborrecida. ¿Vio eso? También tuvo un hijo, se llamó Leví. De hecho, 6 de los hijos de Lea fueron tribus de Israel. Leví significa
afecto, unido. Era cuando ella esperaba que su esposo se uniera a ella. Judá, alabanza. Una mujer que decía, esta vez alabaré al Señor. Isaacar, recompensa. Zabulón, morada. Ella confió en que Jacob viviría con ella con honor. Y hay una mujer aquí, Dina, que significa juicio o justificada, que fue la única hija mujer registrada en esa relación. Pero me llama, como ella le llama a su hija, justificada, como un reflejo de lo que ella había vivido, diciéndole, esta niña no será como yo, no tendrá esa vida de angustia, sino que ella representa mi vida justificada por un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Qué linda historia, qué maravilloso es esto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Tenemos que aprender a confiar en Dios, que Dios cuida de ti, que Dios no te da desamparado, que aprendamos en la aplicación de nuestra vida a no tratar de adelantarnos, a hacer las cosas en el plan de Dios, porque Dios está corriendo un plan. Ahora, yo prefiero correr en el plan de Dios que no un plan paralelo al plan de Dios, forzado por mis propias intenciones. Vivir cada día con los ojos despiertos, observando y haciendo justicia a aquellos que no se le hace justicia. Amén. Y vivir cada día dándole gracias a Dios, porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios, de un Dios justo, bueno, un Dios que siempre, siempre hará lo mejor para nosotros, porque somos sus hijos, hijos que Él ama. Amén. Damos gracias al Señor. Puedes confiar en el Señor. Te invito a que confíes en Él. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, porque Él es quien corre y guía la historia. Bendiciones. Estemos de pies. Ahora, yo me siento, créame que hoy antes de predicar este mensaje, estaba con ese proceso de Señor, ayúdanos a entender la palabra. ¿La entendimos? ¿La entendimos? Amén. Yo creo que el Señor hoy ha traído una perspectiva refrescante. Profundizar en el estudio de la palabra es un desafío muchas veces, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, la palabra del Señor edifica, forma y nos mantiene enfocados en la dirección correcta. Repita esta oración conmigo. Señor, te doy gracias porque tú has hablado a mi vida hoy. Puedo confiar como Lea en ti, que tú eres el Dios que haces justicia. Ayúdame a vivir confiado en que tu amor me ayudará a vencer toda barrera, a vivir entendiendo que el amor obedece y valora los procesos y que el verdadero amor hace justicia y cumple el pacto. Tu pacto. Gracias porque tú eres justo y verdadero. Y me estás enseñando a mí a vivir de esta manera. Amén.